Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva temporada de Amigos con Derechos. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este esfuerzo del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por tener un espacio de conversación y de abordaje de los temas que tienen que ver con democracia y con derechos humanos. Para el Instituto es fundamental la posibilidad de tener un espacio de diálogo. Me han invitado a ser parte de este espacio. Yo estoy feliz de ser parte del IDEPUC y de acompañarlos en este programa. Hoy vamos a hablar justamente del sistema de derechos humanos. Vamos a poner énfasis en Naciones Unidas, pero podemos irnos un poquito también al sistema interamericano de derechos humanos, que sin duda es parte de la preocupación, el estudio, lo que el IDEPUC mira, aborda, discute, escribe, investiga, que tiene que ver con los sistemas de derechos humanos en el mundo. Nos acompañan dos invitados que creo que van a dar mucho juego. Quiero presentárselos inmediatamente. Está con nosotros Valeria Reyes, coordinadora del área académica y de investigación del IDEPUC. Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias Carlos, Oscar. Estoy muy contento de tenerte aquí, Valeria. Y también está Oscar, justamente, Oscar Vidarte, internacionalista y profesor de la universidad. ¿Cómo estás, Oscar? Carlos, gracias por la invitación y es un placer estar con Valeria y acá con tus oyentes. Pues comencemos, porque el tiempo vuela. Propongo lo siguiente. Vi hace poco una sesión de un comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos que reflexionaba sobre la situación en el Perú. Valeria, ¿cuál es el peso que tiene un comité de derechos humanos de Naciones Unidas y qué alcance tiene las cosas que allí se deciden? Es una pregunta muy interesante, partiendo particularmente de que el sistema de Naciones Unidas, si nosotros miramos sistemas de protección de derechos humanos, no es uno donde nosotros seamos tan cercanos como quizás sí lo somos con el sistema interamericano. Okay. O sea, el Perú participa, está presente, tenemos relatores que son peruanos, el propio Javier Pérez de Cuéllar en su momento ha sido secretario general de las Naciones Unidas, pero lo cierto es que siempre que se activa la discusión en torno a derechos humanos, va por la ruta del sistema interamericano, cuando hay muchísimos mecanismos a nivel de Naciones Unidas donde también estos temas se discuten. Y hay además, por vamos a decir, el tamaño tan grande que tiene Naciones Unidas, muchísimas avenidas más grandes, más diversas que las que tiene el sistema interamericano para conversar temas de derechos humanos en el país. Los comités no son órganos jurisdiccionales, okay. Es decir, nunca vamos a ver la sentencia del Comité de Derechos Humanos o la sentencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero eso no quiere decir que no cumplan un rol trascendental en el juego de protección y de generar incidencia y poner los reflectores sobre el Perú. El Perú ha tenido la suerte, dependiendo de quién lo quiera ver, de que hay muchos espacios multilaterales donde le ha tocado participar recientemente. No es que necesariamente el comité lo puede hacer, ¿no? Pedir una visita de trabajo, etcétera, pero también hace revisiones periódicas. Estas suelen ser entre 4, 5, 6 años, dependiendo de la carga, y al Perú, coincidentemente, varias de esas visitas o esas varias revisiones se le han activado recientemente. Entonces, eso también como para desbaratar algunas ideas que a veces circulan de que hay pues una tendencia política, un interés, un sesgo. No, o sea, el Perú pasa, solo que, claro, se da en un contexto de crisis y decimos, hay más información y más énfasis en qué está pasando. Otras veces pasa y nadie se entera, ¿no? Correcto. Pero igual pasa y es súper importante que se discuta además en el marco de esta crisis que es tan grave en de ese acuerdo. momento. Oscar, ¿cada gobierno le da un peso especial a las recomendaciones del comité? Es decir, un gobierno democrático, amplio, sensible a los derechos humanos probablemente recoja mejor esas recomendaciones que uno un poquito más cerrado, más autocrático, pienso. Como bien dice Valeria, este tipo de espacios son espacios principalmente políticos y que, como bien dice Valeria, ponen al Perú en el centro de la atención. Y eso termina destruyendo algunas tesis, como por ejemplo, en el Perú no ha pasado nada, ¿no? Y yo tengo la impresión de que tenemos narrativas distintas. Una narrativa interna, en la cual parece que no pasa nada, en la cual se construye donde la muerte de las personas fue producto de decenas de ciudadanos, de conciudadanos, fue producto de la crisis, de las protestas, vinculadas con el narcotráfico u otras actividades ilegales, y en las cuales no hay necesidad de implementar ningún tipo de responsabilidad ni política ni penal, porque no se ven procesos detrás muy serios. Entonces, frente a esa narrativa interna, en la cual no pasa nada y en la cual el gobierno venció a la protesta golpista, tenemos una narrativa internacional
que está liderada por diferentes actores. Sin duda. Entre ellos actores periodísticos, los medios a nivel internacional, entre ellos pues ONGs internacionales como Amnistía Internacional, que tiene un informe muy duro. Durísimo, sí, el informe de Amnistía. Y además organizaciones internacionales que, como bien dice Valeria, en este caso puntual, no estamos hablando solamente de la OEA, que era por excelencia el actor clave por velar por los derechos humanos, por su importancia regional y por el papel que el Perú tiene ahí, sino ahora vemos a otros actores que en otras circunstancias no prestaban mucha atención al Perú y que suelen prestar importancia a situaciones claves en el mundo. Claro. Y el hecho que el Perú esté siendo pues debatido, ¿no? En este foro en la ONU hemos escuchado las preguntas que se le ha hecho a los autoridades peruanas, hemos escuchado las paupérrimas respuestas de muchas autoridades peruanas a esas preguntas hechas por gente de la ONU. Vamos a ver las recomendaciones, vamos a ver qué papel asume el Perú frente a ello, si va a ser un papel más bien abierto de atender las recomendaciones o va a ser un papel cerrado como lo ha venido teniendo hasta ahora. Yo creo que todavía hay mucho pan por rebanar, pero definitivamente el Perú está en el ojo de la tormenta para los que creen internamente que no sucede nada en el exterior, que no sucede nada y que la crisis ya pasó. Yo creo que todavía hay un tema que no está esclarecido y que está vinculado a muerte, que siguen dándose. La muerte de este joven pues acaecía hace 2 días, y con video incluido en el cual se demuestra claramente que fue un asesinato por parte de la fuerza del orden y que esto no merezca ningún tipo de atención real, una llamada de atención, una crítica interna del gobierno, y que simplemente pasó. Yo creo que en algún momento debería cambiar. De acuerdo. Valeria, los críticos tanto al sistema interamericano de derechos humanos como al de Naciones Unidas señalan que los baremos con los que miran son diferentes. Es decir, Estados Unidos, que también podría tener enormes pasivos respecto a la violación de derechos humanos, no se le mira igual que al Perú. Se defienden aquellos que sienten que son atacados desde estos espacios. ¿Esto es verdad? ¿Los baremos son diferentes? En realidad, para entender bien el sistema de Naciones Unidas, finalmente es un sistema creado por estados, ¿no? Pero hay algunas tuercas que permiten que haya un rol, habrá que contrastarlo con Oscar, pero mi lectura es que reducirle el juego político, ¿no? Algunas decisiones, algunos pronunciamientos que salgan de la Asamblea General, que salgan del Consejo de Derechos Humanos o que salgan del Consejo de Seguridad, pues finalmente son órganos integrados por estados y habrá un juego político del que no vamos a poder salir nunca, ¿no? Pero Naciones Unidas también tiene comités y eso es súper importante porque no solamente comités de tratados, sino también procedimientos especiales que están compuestos por expertos y expertas, ¿no? Personas que son designadas en una votación confidencial para cubrir un mandato amplio y que no son designadas en representación de su país, sino a título individual. La doctora Elizabeth Salmón, directora del instituto, por ejemplo, es en ese momento relatora para la situación en Corea del Norte. O sea, es bastante difícil que uno diga Perú tiene ahí un tema y por eso la decisión. De acuerdo. Y lo mismo, si nosotros miramos, por ejemplo, este comunicado de procedimientos especiales que recibió el Perú solicitando información y vemos la composición de esos procedimientos, hay gente desde Tailandia, Italia, y un fiscal portugués magnífico, lo pude escuchar. Y casi nadie, incluso de América Latina, ¿no? Gente, me parece que hay alguien de Togo, o sea, incluso es tan sencillo desbaratar estos argumentos en lo que respecta a los comités y a los procedimientos especiales, que yo creo que es ya un tema o de flojera de no querer informarse o de cálculo político de que a ver quién patea más lejos el tablero diciendo algo más desbaratado, disparatado que lo anterior, ¿no? Es irónico, ¿no? Porque siguiendo la línea trazada por Valeria, y yo estoy de acuerdo, es irónico porque el multilateralismo, siempre se dice en relaciones internacionales que el multilateralismo es la herramienta de los países débiles. Porque los países fuertes no necesitan el multilateralismo. Ellos tienen las capacidades para hacer lo que quieren, digamos. Y somos los débiles los que necesitamos juntarnos, apoyarnos, para hacer frente y causa común frente a los grandes poderes. Entonces, el multilateralismo y espacios como la ONU, que es ejemplo perfecto de multilateralismo, es una respuesta principalmente a países como los nuestros, que encontramos ahí frente a las grandes potencias. Sin embargo, esto no quita, lo que dice Valeria, no quita que finalmente el multilateralismo no es otra cosa que espacios conformados por estados, salvo espacios de carácter supranacional que tienen otra naturaleza distinta a la de la ONU. En el caso de la ONU son espacios políticos conformados por estados y donde los intereses de los estados y sobre todo las potencias mundiales siguen teniendo algún tipo de peso, ¿no?, real en este tipo de espacios. En los últimos tiempos,
en la última década, un poco más, se habla mucho acerca de la crisis del multilateralismo a nivel global y a nivel regional, lo cual se expresa a partir de los lentos avances que estos espacios tienen. Lo hemos visto en el caso de la pandemia con la OMS y el retiro de Estados Unidos en su momento de la OMS en plena pandemia. Hemos visto muchos presidentes como Bolsonaro, Trump, que en su momento cuestionaron el papel de la ONU y hasta plantearon su salida de la ONU. Entonces, estos tipos de instituciones se están viendo muy afectadas por los intereses de los países, y definitivamente espacios como los vinculados con derechos humanos no son tampoco carentes de ese tipo de debates, ¿no? Y no están, digamos, protegidos completamente de lo que puedan hacer algunas potencias mundiales respecto a sus propios intereses, y eso es evidente, es política internacional. Correcto. Valeria, estos comités que tú bien has explicado, de técnicos y de especialistas, conversan con las agencias de Naciones Unidas. ¿Qué vasos comunicantes tienen con UNICEF, con UNESCO, con UNDOC, con todas ellas? Por ejemplo, en alguno de los procedimientos, digamos, los mecanismos extraconvencionales, como se les conoce, hay uno que es súper importante y que ha pasado un poquito desapercibido desde el IDEPUC. Hemos hecho mucha incidencia en este episodio, que es el examen periódico universal, ¿no? Que es, sí, un examen que conduce el Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano compuesto por estados, pero permite una revisión integral de el estado evaluado cada 4 o 5 años. Al Perú le tocó en este momento, y ese informe, o sea, esa evaluación, mejor dicho, recibe información que da el Estado, que el Estado puede pintar una figura hermosa, que bueno, ya cada quien tendrá su opinión, pero también recibe información de sociedad civil y recibe información de agencias, que es particularmente lo que tú mencionabas. UNICEF, el ACNUR, la OIM, las propias oficinas regionales del Alto Comisionado, todos ellos dan información para contrastar y así tener una evaluación tripartita, ¿no? En el sentido de que, ok, el Estado está diciendo esto, pero contrastemos con lo demás que también estamos recibiendo, y además hay mucha actividad desde sociedad civil para generar vínculos o diálogo entre los estados, que son quienes van a evaluar y dar recomendaciones a través de sus diplomáticos, cuerpos diplomáticos, y organizaciones de la sociedad civil, que frecuentemente son quienes conocen la información de primera mano. Ahora, Óscar, así como hay voces que cada 2x3 dicen, frente a la propia frustración que tienen respecto a los derechos humanos, que debemos irnos del sistema interamericano, de la Corte, ¿alguien podría reclamar que deberíamos salir de la esfera de Naciones Unidas y de esta mirada de esos comités? Es una locura. Es una locura. Es decir, yo tengo la suerte de dictar también en sectores militares, y ese tipo de discusiones son muy frecuentes respecto al papel o a la crítica respecto a ese tipo de actores, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, y digo, no critiquen al actor, no critiquen al sistema interamericano de derechos humanos, no critiquen a la ONU. Si quieren criticar a alguien, critiquen al Perú, que se ha hecho responsable de ser parte, que se ha adherido, ¿no? Que es parte de ese sistema. Sin que nadie lo obligara. Sin que nadie nos obligue. Es decir, acá no hay una afectación a la soberanía, que es el típico discurso. Están afectando a soberanía. No afectan a la soberanía porque el Perú soberanamente decidió ser parte de ese espacio. No hay afectación a la soberanía. Y hoy día cuestionar los espacios supranacionales es desconocer todos los avances en materia de derecho internacional y política que se dan en los últimos 40 años. Entonces, yo le digo siempre, si quieren cuestionar a alguien, cuestionen a su gobierno, al Estado, plantee, hagan un análisis costo-beneficios y se van a dar cuenta si es mejor seguir siendo parte de un sistema, del sistema interamericano de derechos humanos, por ejemplo, o quieren ser parte de este grupo de países como Venezuela, Nicaragua, y hasta en su momento Colombia también intentó salirse del sistema interamericano, y si creen que eso es mejor para nuestros intereses, para la imagen del Perú, para el posicionamiento internacional del Perú, si creen que eso va a mejorar nuestra relación con los países europeos, con Estados Unidos, si ustedes creen que eso es mejor, pues propónganlo, ¿no? A mí me parece que no es lo mejor, ¿no? Y creen que pero Estados Unidos no participa del sistema interamericano, pero es Estados Unidos, pues es la potencia mundial. Nosotros no somos Estados Unidos, somos un país pequeño y utilizamos el multilateralismo para justamente defendernos, para protegernos. Entonces, creo que el mismo raciocinio se puede utilizar para el caso de las Naciones Unidas. Es decir, es una locura pensar. Yo no conozco, creo que solamente conozco el caso de Indonesia, creo que se retiró de la ONU en los 70s. ¿Qué me estás contando? No sabía. Me parece que Indonesia se retiró un par de años de la ONU en los 70s y volvió. Suiza no fue parte de la ONU hasta hace pocos años. Son casos bien excepcionales para que el Perú sea parte. Es decir,
el Perú se convertiría en un país paria. Y el Perú no está en las condiciones para ser un país paria, ni político, ni financiero. Ya lo vivimos en los 80 con el sistema financiero internacional, ya lo vimos en los 90 con Fujimori. Así que yo creo que es una locura. En cualquier análisis costo-beneficio, pues participar en este tipo de espacios que han servido tanto y que todavía tienen mucho por hacer, porque hay muchas críticas contra la defensa de los derechos humanos en el mundo, la defensa de la democracia, pues son procesos lentos. Es decir, ¿cuánto tiempo demoramos en tener una Corte Penal Internacional? Tuvieron que pasar pues los juicios de Nuremberg, la Corte de Ruanda, la Corte ad hoc para la Yugoslavia, o sea, tuvo que pasar 80 años para tener una Corte Penal Internacional que pueda ser permanente y pueda juzgar a personas que han cometió genocidio, por ejemplo. Correcto. Entonces yo creo que ahí, en esa línea, creo que eso es parte de un proceso, así como la democracia, que es algo mucho más nuevo, y que también estamos tratando de crear mecanismos para protegerla. Lo peor que puedes hacer en ese momento es tirar el tablero y regresar a foja cero. Eso es lo peor que puedes hacer pensando en el futuro de la democracia. Y además a mí me resulta esto siempre muy curioso porque creo que existe un delirio de persecución que no es real, ¿no? O sea, la ONU, digamos, supervisa, monitorea, trabaja en más de 190 estados a nivel mundial. El sistema interamericano está presente en más de 30 estados. Son oficinas muy pequeñas. Si uno ve la OEA, la CIDH, la Corte, o sea, no hay una capacidad para estar monitoreando lo que pasa en el país, que además cambia. Probablemente ahorita empezamos con una historia y saliendo del podcast hay una bastante diferente, ¿no? Y si notamos también cuando se activan estos discursos, yo hace poco tuve una entrevista en la que se hablaba de sistema interamericano y yo les decía, si se dan cuenta, nunca nadie en el Congreso se queja de Naciones Unidas. Y la siguiente semana llegó el comunicado de Naciones Unidas y era, no, ahora Naciones Unidas nos persigue. Además que no son sistemas pensados únicamente para temas políticos, ¿no? O sea, hay una cantidad de temáticas que se abordan en ambos mecanismos que son tan beneficiosos para el país. Nadie comenta cuando sale una sentencia que realmente permite avanzar y solamente se comenta la sentencia de se ordenó que a tal y cual se le pague una reparación. Cuando eso es un porcentaje de todo lo que emite el sistema interamericano, ¿no? Si miramos el interamericano, si miramos Naciones Unidas, que ahorita está discutiendo hasta el incremento del nivel del mar a nivel de la Comisión de Derecho Internacional, es pues absurdo pensar que este nivel de discusión tiene una persecución con el Perú para cuando hay una protesta, que además en el Perú con los índices de conflictividad es algo demasiado frecuente como para monitorear, ¿no? Yo creo que básicamente la molestia de la cual habla Valeria es reflejo de lo que decíamos al inicio, ¿no? Una clara posición de diferentes actores a nivel internacional que cuestionan al Perú. Y pues sectores internos se sienten presionados y reaccionan de manera pues un poco clara, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estaba viendo estaba viendo para una investigación al Departamento de Estado de Estados Unidos y las recomendaciones que dan de viaje a los que salen de Estados Unidos. Sí. Perú está en el nivel 3. El 4 es Corea del Norte, ¿ok? Sí, claro. Estamos en el nivel 3, al nivel de Pakistán, ¿no? O sea, a ese nivel. Tremendo. Entonces, diciéndole, no viajen al Perú. Entonces, cuando tú sumas ONU, OEA, recomendaciones de países como Estados Unidos, comunicados de varios países, como este que sacaron los británicos, los americanos y los canadienses, cuando subas comentarios de presidentes como AMLO, nos puede gustar o no, pero tienen crítica, Petro, y sumas todo, y ya vas construyendo y tienes que reaccionar. ¿Y cuál es la reacción? Pues con lo que puedes reaccionar. Maldita ONU, maldita OEA, maldito Petro. A Estados Unidos no nos metemos, ¿ok? Pero es natural, digamos, es entendible, aunque obviamente afectan el desarrollo o la protección de los derechos humanos en el Perú, ¿no? Y Valeria, la Corte Penal Internacional y la Corte de la Haya ¿escapan del juego político también? Es una pregunta bien complicada, porque la Corte Penal Internacional tiene la particularidad de que procesa a personas, no a estados. Claro. Entonces, a veces cuando decimos estados, sabemos que sale un gobierno y las deudas la hereda el que sigue, pero la Corte Penal Internacional siempre va a focalizarse en una persona en específico. Ahorita, con la orden de arresto contra Vladimir Putin, hay muchas, me imagino que iba por ahí, y hay muchas críticas, ¿no? Porque hay procesos
casos en la Corte que han estado, investigaciones que han estado estancadas por muchísimos años. Colombia tuvo un examen preliminar abierto por casi 15 años, o hasta un poco más, creo 17, no estoy segura ahorita del número. Afganistán fue también un examen preliminar abierto por muchísimos años y era uno que tocaba además a Estados Unidos. La reacción de Estados Unidos fue: le retiro visas a toda la fiscalía, le retiro mi apoyo, congelamiento de cuentas. Entonces, hay que también ser conscientes de que estos organismos, particularmente en la Corte Penal Internacional, no tienen una policía. O sea, no es que dice orden de arresto y sale el chaleco de la CPI a detener a la persona. Depende de cooperación. Y la cooperación es algo que, o sea, es una obligación del Estatuto de Roma, pero también es algo que doy y quito, y la Corte no va a ir a perseguirte con su policía, ¿no? Entonces, yo he trabajado un tiempo en la CPI, entonces me cuesta mucho decir que hay un tinte político, pero en la lógica de lo que comentaba antes Oscar, el juego es un juego de estados. Entonces es imposible, yo creo, que haya una dinámica entre estados que no considere el elemento político, así se vayan insertando ciertos controles para disminuir la incidencia de la política en estas decisiones. Sí, ¿no? Yo recuerdo que los países africanos se quejaban mucho de la Corte Penal Internacional, porque decían, solamente juzgan africanos, ¿no? A ver, que juzguen europeos y juzguen a algún presidente de Estados Unidos, porque es más fácil juzgarnos nosotros. Y es verdad, políticamente es cierto, son países más débiles, con menos recursos, es más fácil juzgar a un genocidio africano que a un genocidio europeo. Entonces ellos decían, ven, esa es una corte creada para juzgar africanos o gente del tercer mundo, ¿no? Ahí vemos una... Ahora, el tema político es fundamental. Por ejemplo, yendo al caso de La Haya y el caso Perú-Chile. Por ejemplo, se hablaba mucho, la Corte de La Haya falla en función de derecho. Esto oficialmente falla en función de derecho. Pero seamos sinceros, cuando uno ve el fallo de La Haya entre Perú y Chile y esta línea biológica o límite biológico, que nadie sabe dónde creó La Haya, ese límite biológico que nos llevó, ¿no? Que creo que fue fundamental para armar el límite, es evidente que La Haya está mirando. O sea, ellos quieren sacar un fallo que además se ha cumplido, sin duda. Y por eso está leyendo políticamente. Alberto Van Claveren, y en Chile mucho se decía, hay muchas críticas en Chile respecto, por ejemplo, al papel que tuvo Piñera durante su gobierno, porque Piñera no rompió vínculos con el Perú, más bien se estrecharon durante el proceso. Y me acuerdo que hay voces en Chile que decían, ¿cómo lee esto La Haya? A Chile lo demandan y Chile no tiene problemas y sigue haciendo negocios con el Perú. Por lo tanto, lo que digamos no va a causar problemas. Entonces, claro, en Chile decían, debimos haber mostrado lo contrario, debimos haber dicho, congelamos relaciones, Perú, hasta acá llegamos, hasta que se resolvió en La Haya, y eso hubiera generado mucho más atención en La Haya para decir, lo que tengo que decir, tengo que ser mucho más cauto, ¿no? Y ver también la posición chilena. Es decir, hay un componente político definitivo, muy distinto a lo que pasa internamente en los estados, ¿no? Sí, recuerdo también la decisión de La Haya en el tema colombiano-nicaragüense sobre el mar, fue muy polémico, ¿no? Esas líneas que tejieron eran como rarísimas de entender, pero bueno, me gana el tiempo. Oscar, cierro contigo una pregunta del público, si podemos atenderla. Nos dicen, hola, ¿qué pasaría si es que la justicia interna determinara la inocencia o archivara los casos hacia funcionarios públicos involucrados en delitos contra los derechos humanos en las protestas? ¿Podría haber denuncias internacionales o algún tipo de presión política? Te preguntan. Bueno, siguiendo la línea que ha señalado Valeria, tenemos espacios de jurisdicción internacional que juzgan estados y otros que juzgan personas. Nosotros estamos más acostumbrados a los espacios que juzgan o que velan por la situación de los derechos humanos de estados, es decir, la vulneración de los estados, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo creo que ese sería pues el primer canal. De ahí a pensar que esto pueda terminar en la Corte Penal Internacional, eso es un poco más complejo, claro, por el tipo de delito que además se vela en la Corte Penal, porque a diferencia de sistemas como el interamericano, que habla de derechos humanos, y esto es un concepto muy amplio que abarca muchas cosas, la Corte Penal Internacional, si no me equivoco, Valeria, que ella es la experta, vela por temas de genocidio, de agresión, crimen de guerra y lesa humanidad, ¿no? Entonces, la verdad es que caer en esos causales es algo mucho más complejo, ¿no? Te entiendo. Y el nivel probatorio también es mucho más complejo. Mucho más complejo el nivel probatorio, ¿no? Pero en el caso de Estado sí, yo creo que lo que pasó en el Perú en las últimas semanas o meses, fácilmente, si es que la justicia peruana no toma acción, como pareciera que puede estar sucediendo, fácilmente puede terminar en el sistema interamericano de derechos humanos con mucha facilidad y ver nuevamente a nuestro país
pues cuestionado a nivel internacional, ¿no? Sistema que justamente entra a tallar cuando en foro interno no has encontrado la justicia que buscas. Esa idea es clave y de verdad que no me gustaría que cerremos el podcast sin recordar eso, ¿no? No es que ellos intervienen, o sea, son sistemas subsidiarios o complementarios. Si el Perú no hace nada o lo hace mal, entran a tallar estos sistemas y ahí radica su relevancia, ¿no? No van a reemplazar a la justicia interna, solo se le pide a la justicia interna que haga su tarea. Correcto, qué bueno que has dicho eso porque me llega una pregunta del público para ti también, Valeria, aprovechemos que ya estamos cerrando. Dice, ¿se puede cuantificar el daño que se está generando a nuestras relaciones internacionales el tomar una postura negacionista y no investigar los casos de uso de la fuerza desproporcionada, ya señalada incluso por el diario New York Times de los Estados Unidos? Yo creo que ahí las preguntas debieron ser al revés. Oscar, ¿tú quisieras terminar o vale? O la cuantificación del daño en relaciones internacionales creo que corresponde a Oscar en realidad. Bueno, cuantificar es difícil porque estamos hablando de muchas cosas. Por ejemplo, estamos hablando de imagen del país, ¿no? Y cuantificar la imagen es complejo. Sí. Pero definitivamente hay una afectación, ¿no? Que se puede ver de muchas maneras. Es decir, lo ves en menos turismo al Perú, que no quiere viajar al Perú porque lo ve un país inseguro, inestable. Lo ves en menos inversiones. ¿Qué inversionista quiere venir a un país ya por sí inestable políticamente, con seis presidentes en 7 años, que además es un país en el cual hay protestas, marchas, y donde se violan los derechos humanos? Probablemente inversionistas europeos que tienen el tema de derechos humanos muy fuerte, y democracia, probablemente ven con mucho rechazo venir al Perú. Entonces yo creo que sí se puede ver al margen de la imagen temas mucho más tangibles. ¿Quién quiere hablar con un país? Mirémonos en la región. Somos un país aislado en la región. Es decir, un país cuestionado en mayor o menor medida. Hemos sido el centro de debate en la CELAC, en la UNDE como el CELAC, Seguimos siendo centro de debate en la OEA. La OEA lo dijo, por favor, que haya un proceso electoral rápido y eficiente. Prácticamente no hicimos caso a todo eso. Yo creo que el Perú es un país bastante aislado regional y mundialmente, y salir de eso va a ser muy, muy difícil. Muy bien. Valeria, Oscar, muchas gracias. Ha sido un lujazo tenerlos aquí y conversar con ustedes, de verdad. Gracias. Creo que arrancar esta nueva temporada del podcast Amigos con Derechos con ustedes ha sido sumamente valioso. Y un honor que ya comenzó con nosotros. No, encantado. Gracias, Valeria, un gusto. Gracias, Oscar. Hasta la próxima. Los invito también a la 6ª Feria del Libro en San Borja. Leer al Perú, en la calle Carpacho, entre la calle Merlín y el Jirón Uchelo, para quienes conocen San Borja. Un distrito difícil de recorrer por tanta curva, pero en fin, ahí vamos llegando. Esto va del 23 de marzo al 9 de abril, el ingreso es libre. Y finalmente, la Semana Santa, siempre pensarla como un momento de reflexión para todos, de respeto y de tolerancia. Con estos datos nos vamos. Gracias por haber estado en Amigos con Derechos, gracias por estar en el podcast del IDEPUC. Muy bien, y antes de terminar el programa de hoy, no podemos dejar de mencionar nuestra absoluta consternación, profunda preocupación y, ¿por qué no?, también mucha rabia por la forma como la Municipalidad de Miraflores, de una forma arbitraria, ha cerrado el lugar de la memoria, ha clausurado el lugar de la memoria. Un lugar de reflexión, un lugar de reconciliación, un lugar para pensar lo que fueron los años de violencia, se ha convertido en un botín para los sectores conservadores del país. Y en este sentido hay que rechazar esa intención. Ese es un espacio de memoria para todos los peruanos. Gracias por haber estado con nosotros en el programa.